Hola amigos de YouTube, el día vamos a hacer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar si se puede instalar paneles de 24 voltios para cargar baterías de 12 voltios. Entonces bueno, acá tenemos paneles solares, aquí tenemos uno, en el techo tenemos otros paneles solares para hacer la sumatoria 24 y allá tenemos los controladores y las baterías. Entonces continuemos con el video. Bueno chicos, hoy tenemos un día un poco nublado, pero bueno, vamos a continuar con el video. Listo chicos, entonces acá en el techo tenemos paneles solares. Sí, aquí tenemos uno de 70 vatios. Acá nuestro panel doquio, que es el que vamos a utilizar. Y acá abajo tenemos otro panel que es con el que vamos a hacer la sumatoria para sacar los 24 voltios. Estos dos paneles a voltaje máximo nos generan unos 42 voltios. Listo chicos, ahora nos vamos a bajar de acá y vamos a revisar la instalación. Bueno, entonces este controlador es el que nos está cargando esta batería, que es lo que viene allá de este panel, el que tiene la base de aluminio. Y este panel portátil, sí, viene, baja por este cable, sí, y lo tenemos acá y hemos hecho esta conexión para poderlo volver en serie, sí. Entonces aquí hacemos la sumatoria y aquí vamos a tener los 40 voltios. Ya les mido con el multímetro. Vale, entonces tenemos este controlador solar, el normal, el chino, el que todos tenemos en casa. Entonces lo primero que hay que hacer es conectar la batería. Siempre debemos hacer este paso, conectar la batería para que él sepa a qué voltaje vamos a trabajar. Entonces este es el voltaje de trabajo en este momento, 12.4 voltios. Y ahora vamos a conectar, sí, como les decía, esta es la serie que hicimos. Vamos a conectarlo al panel solar. Conectamos, sí. Listo, entonces ya tenemos conectado y ahí no nos está diciendo nada, no nos aparece el panel, no lo reconoce y no nos dice que está cargando la batería. Entonces ahora vamos a medir, aquí en el multímetro lo colocamos en voltaje, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá en la batería, ¿sí? Tenemos que efectivamente tenemos 12.46 voltios y en la entrada del panel tenemos 37, bueno, 36, 37, 37, 38 voltios exactamente, que nos está generando los dos paneles solares. Pero en este tipo de controlador, este controlador chino, ¿sí? Que aquí les voy a mostrar las especificaciones. ¿Sí? Es un controlador 12 voltios a 24 de 10 amperios y dice que PV, el voltaje máximo es de 50, pero si colocamos, en este caso de este controlador, ¿sí? Si conectamos la batería a 12 voltios, no podemos conectar el panel solar a otro voltaje que no sea cercano a este voltaje de 12, es decir, como máximo 18 voltios. Entonces ya les muestro conectándolo directamente con un panel de 12 voltios. Entonces vamos a desconectar acá y vamos a desconectar uno de los paneles y lo mandamos directo, a ver si él de una vez lo reconoce. Entonces mira, acá conectamos este y como pueden apreciar ahí, él de una vez nos dice que tenemos panel solar y nos va a empezar a cargar la batería. Entonces vamos a mirar cuánto voltaje nos está generando el panel solar. Entonces en este momento, como pueden apreciar, 20.46 nos está generando nuestro panel solar. Bueno chicos, entonces la prueba que habíamos hecho es con el controlador, el PWM, el azul, el chino, el que todos conocemos. Y en este caso no se puede conectar 12 voltios la batería y el panel solar a 24. Tienen que ser el voltaje de trabajo tanto en panel como en batería, o 12 para panel y batería, o 24 tanto para panel como banco de baterías. Listo chicos, si llegaron a este punto, suscríbanse al canal, ¿sí? Y vamos ahora a hacer la prueba con el MPPT. Entonces continuemos. Listo chicos, entonces tenemos ya el controlador ePiver MPPT de 10 amperios. Entonces acá tenemos las conexiones. Le hemos colocado estos XT60, ya que como saben, tengo paneles portátiles Doquio que tienen este tipo de conexión. Listo, entonces lo primero que siempre debemos hacer en una conexión solar, tenemos que conectar la batería, ¿sí? Conectamos la batería a nuestro controlador, ¿sí? Él automáticamente va a saber en qué voltaje va a trabajar. Entonces en este caso
vamos acá a la opción que dice BAT. Entonces tenemos 12.6 voltios en la carga y él se configura en automático que va a trabajar a 12 voltios. O sea, este va a ser el voltaje de trabajo de la batería. Ahora vamos a conectar, ¿sí?, la serie de los dos paneles Dokyo. ¿Sí? Vamos a conectarlo. Conectamos. Listo, chicos, entonces ya tenemos conectado la batería, ¿sí? Ya tenemos conectada nuestra batería y también conectamos el panel. Entonces vamos a ir acá a la pantalla de nuestro controlador. Entonces acá podemos apreciar panel solar. Esta flecha nos indica que nos está enviando la carga a la batería, y luego de la batería nos indica que nos está enviando voltaje hacia la carga. La carga en ese caso es esto, pero esto es más para control que para potencia. Entonces vamos a navegar en nuestro controlador solar. Entonces tenemos que de los paneles solares nos está generando 39-40 voltios, ¿sí? Nos está enviando una potencia de 0.3 amperios, ¿sí?, de los paneles hacia el controlador, y la batería está en 14.1, se está cargando, pero la batería, el controlador nos está generando 0.8 amperios. Entonces este controlador es mucho más eficiente, ya que la potencia que hay en la entrada, la que nos generan los paneles, va a ser la misma potencia a la salida. ¿Y por qué pasa esto? Porque el voltaje lo reduce, pero al reducir el voltaje lo aumenta en corriente. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá en la pantalla, ya lo vamos a ver aquí mismo, ¿sí? Entonces, mire, los paneles nos están generando 35 voltios. Y a la entrada, ¿sí?, los paneles nos están generando 0.4 en corriente. Entonces sería 35 más 0.4. Pero luego en salida, ¿sí?, en salida nos está entregando 14.1 voltios, ¿sí?, y nos está entregando en potencia 1 amperio, ¿sí? Entonces, chicos, nos está entregando exactamente el mismo valor, ¿sí? Nos está entregando 14 vatios a la entrada y 14 vatios a la salida. Pero en el caso de los PWM, este que es más económico, ¿sí?, no va a pasar eso. Entonces en ese caso no lo podemos conectar como en este, que lo acabamos de conectar a 24. Este Piver podemos conectarle voltaje hasta 100 voltios. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Sí, mira, aquí como ven, máximo PV, que es voltaje máximo, es de 100 voltios. Podemos conectarlo y podemos conectar 100 voltios y cargar baterías de 12 o cargar baterías de 24. Y ya lo vimos, ¿sí?, anteriormente, que si lo conectamos a 12 no podemos conectar paneles a 24. ¿Y qué pasa? Cuando conectamos así, digamos, a 12 voltios la batería y el panel nos genera 18 o 20 voltios, echamos al aseo ese voltaje, si son 18,6, y si son 20 voltios vamos a echar 8 voltios al aseo. Entonces en este caso tenemos dos paneles, tenemos que conectarlo en paralelo, ya que en serie no nos va a funcionar, y vamos a botar 8 voltios de un panel y 8 voltios del otro para un total de 16 voltios, y eso es potencia echada a la basura. Bueno, chicos, entonces continuemos. Listo, chicos, entonces acá tenemos la temperatura de la batería en este momento, 26. La carga nos dice que no tenemos conectado nada, kilovatios tampoco, porque no tenemos nada conectado en la carga. Y listo, chicos, entonces 40, ¿sí?, de los paneles, 0.3 de potencia que nos está generando en los paneles, 14.2 que nos está cargando la batería, y nos dobla en potencia a 0.8 amperios, ¿sí?, de potencia. Entonces en ese caso podemos conectar paneles a 24 voltios, como tenemos ahí los dos paneles conectados, ¿sí?, y vamos a cargar una batería de 12 voltios. Bueno, chicos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto se la responderé. Entonces, hasta una próxima. Bye, bye.